¿Ok? ¿Cuál es el caso estudio que queríamos desarrollar en la tarde de hoy como una actividad consultiva? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Es cómo introducir este producto de una forma ágil, o sea, de una manera acelerada en el mercado nacional, aun cuando sabemos que hay demanda, pero de una forma también organizada en los canales de retail, panadería, distribuidores de alimentos, mayoristas, otras empresas de empaquetado y el canal de hoteles, restaurantes y cadenas. Entonces, eso es lo que somos en Naturale Global Products y este es nuestro producto, en nuestro caso, a desarrollar. ¿Nos escuchan? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, creo que esa es nuestra presentación y bueno, les cedemos la palabra a ustedes. Estamos a su entera disposición. Quería hacerles buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir. Quería hacerles una pregunta adicional. Dices que se ha lanzado hace 60 días. ¿Puedes darnos información sobre cuál es el número de tu cartera de clientes actuales? Es decir, ¿en qué etapa estás? ¿Ya has podido generar esa primera cartera o estás en etapas? Bueno, nosotros empezamos aquí en el estado de Carabobo, porque es el estado en donde tenemos la producción y donde vamos a tener mayor fuerza. Empezamos con cadenas más que todo con panaderías, pastelerías, porque teníamos la variedad de vender en sacos y después salimos en la presentación de kilo. La presentación de kilo empezamos fue con el menudeo, con un pequeño comercio, ventas directas a los canales medios y bajos, que son mini automercados, mini market, con una pequeña fuerza de venta que teníamos. Y después fuimos entrando a lo que son las cadenas de automercados. Aquí en Carabobo estamos ya posicionados en Pro, en biomercados, en Unimarket. Pero observamos que vamos a tener un aumento fuerte en la capacidad de distribución y queremos hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Y tener más nociones y mejores algunos consejos de qué es lo que podríamos encontrarnos y cómo podríamos mejorar eso. Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta. Desde mi punto de vista de mercadeo, la idea aquí es que como que cada uno de los consultores pueda dar su visión desde su punto de vista. Creo ante todo muy interesante el caso de ustedes. Es un producto nuevo en un mercado maduro, pero que ha tenido definitivamente problemas de suministro, ¿no? Entonces allí creo que hay como antes de pensar en el canal de distribución, obviamente plantearse dos temas básicos. Uno es la capacidad de producción que ustedes pueden tener, que eso va a definir en definitiva qué tan intensiva necesita ser la distribución. Ustedes comentaron que están presentes en Carabobo, donde es el lugar para ustedes más cercano y accesible. Entonces, en este caso, creo que me plantearía, antes de pensar en hacer una expansión nacional, es interesante poder consolidar el proceso de acuerdo con los diferentes tipos de canales para poder luego, a la luz de esos resultados, replicar ese mismo proceso en diferentes zonas geográficas. Por supuesto que hay algunos actores claves que ustedes mencionaron. Una cosa es hacer una distribución de menudeo, que es lo que puede requerir estar en bodegas, o una distribución directa al canal Horeca, y otra cosa es entrar a través de la gran distribución de alimentos y a través de grandes cadenas de supermercados que puedan tener una presencia nacional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el primer aspecto que se debe considerar es la segmentación del canal y ver exactamente entonces en cada segmento poder cuantificar, cosa que obviamente hay que hacerla con números a la mano, poder cuantificar
cuál es el potencial para ustedes de cada uno de esos segmentos. Y finalmente definir si, digamos, para ustedes es realmente importante en esta primera fase comenzar con una expansión geográfica, o más bien les conviene hacer una consolidación local y luego pasar a la expansión geográfica en la medida que vayan expandiendo su capacidad. No sé si eso de alguna manera te contesta la pregunta. Hay también un punto que me llama la atención, que es lo del canal Loreca, que creo que es un canal que está, digamos, de hoteles, restaurantes y lo que digamos, lo que son lugares de consumo, que me imagino que en este momento deben estar particularmente impactados. Entonces creo que allí hay un tema y va a depender un poco de la capacidad que ustedes tengan de contacto y de relacionamiento, pero creo que este es un momento clave para trabajar más que en un modelo de cliente-proveedor, en un modelo de alianzas, donde ustedes tengan como elemento clave algunos factores de valor que va más allá del tener un buen precio o un buen producto, y que puede pasar pues por convertirse en un proveedor confiable con condiciones adecuadas para sus clientes. Entonces, mi sugerencia en particular es buscar a esos clientes claves y poder analizar y conocer más a fondo cuáles son sus requerimientos y cómo ustedes pueden plantearse como un proveedor aliado en ese proceso. No sé si mis compañeros, tal vez el profesor Nivario Rancel quiere entrar en el detalle también sobre el tema de cómo operar en ese canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los dos? Bueno, yo creo que es muy evidente, muy obvio que en 5 minutos que tenemos para poder explicar y poder dar algunas ideas, lo que vamos a tirar es algunos hints. Déjame comenzar con mi primer hint, que siempre le digo a todos mis clientes y que yo trato de implementar siempre en mis compañías. Para ser diferente, primero tienes que ser igual. Eso es lo que yo llamo la paradoja de la innovación. Tú eres igual cuando eres capaz de hacer las cosas siempre bien, siempre igual. McDonald's es reconocida como una de las compañías más innovadoras del mundo en el mercado de comida rápida porque logró implementar un sistema operativo absolutamente impecable, por decirlo de alguna manera. Después de muchos billones de hamburguesas, cada hamburguesa que ellos hacen es exactamente igual a la anterior. Eso no significa que sea buena o mala. Hay mucha gente que puede considerarla buena porque, por supuesto, es una empresa muy exitosa. Pero la verdadera clave aquí es que es siempre igual. Entonces, la primera recomendación que yo tendría que hacerles es sean iguales. ¿Qué significa sean iguales? Tengan su sistema operativo perfectamente manejado. Los emprendedores tienden a pensar que lo más importante en un emprendimiento es el mercado, es los clientes, es el producto. Y obviamente no, ni mucho menos como emprendedor y como hombre de empresas no voy a desafiar la importancia de ese elemento. Pero hay una cosa muy importante que muchos olvidan, que es que la cocina de la casa es la operación en una empresa. O sea, cómo facturas, cómo produces, cuán estable es tu calidad, cómo se miden tus indicadores, cómo se maneja la gente, cómo es tu estructura organizacional, cómo es el mantenimiento de tus máquinas, cómo es el sistema de distribución, cómo es el sistema de transporte. Todos esos son elementos claves que sería la primera recomendación que yo les haría. La segunda es que yo tengo la sensación, y conversando con mis compañeros respecto a su casa, amigo, hemos llegado a la conclusión de que para ustedes poder tener un crecimiento acelerado, hacer algo como ustedes plantean, una penetración rápida al mercado, van a tener que hacer las cosas de manera muy distinta. Haciendo las cosas bien, no van a poder entrar en el mercado de forma acelerada. Probablemente se van a mantener, el mercado quizás los ayuda, porque hay deficiencia de su producto, pero para ustedes verdaderamente tener una participación de mercado interesante y hacer que esa participación crezca, van a tener que hacer las cosas diferentes. Recuerden que en el mundo de la innovación tú tienes 3 cosas distintas con las que puedes trabajar. Tú puedes trabajar con el producto, puedes trabajar con el mercado y puedes trabajar en el cómo. Y el cómo implica cómo distribuyes, cómo fabricas, cómo entregas, cómo empacas, etcétera, etcétera, ¿no?
Si ustedes estuvieran hablando exclusivamente y estamos hablando específicamente de un producto que ustedes quieren analizar, entonces les quedan los otros dos toletes, ¿no? Le queda a quién se lo venden y cómo lo hacen. Y ahí, más que yo ponerme a inventar y dar ideas de un mercado que no conozco en profundidad, simplemente me voy a tomar la libertad de compartir un par de ideas aquí que yo pienso que les podrían resultar interesantes. Este es un modelo que quizás lo conocen, que es un modelo que se llama el modelo Loto, de flor de loto. Este es un modelo que te permite pensar de manera distinta. Y aquí, amigos, es lo que yo les planteo que traten de hacer. Esta era una empresa, por ejemplo, que estuvo asesorando, que estaba en el área de manufactura. Ellos querían crecer, por eso les traje el ejemplo porque me pareció relevante. Y entonces nosotros definimos que para crecer, podíamos crecer a través de 4 formas distintas. Ampliando líneas, comunicando de manera distinta, estableciendo nuevos canales o definiendo otros productos. La flor de loto simplemente crece a través de subideas. Hay una idea central que es crecimiento, hay distintas subideas que no es otra cosa que cómo puedes lograr crecimiento, y a partir de ese momento empiezas a desarrollar esas subideas. Vamos, por ejemplo, por el lado de nuevos canales. En el lado de nuevos canales, esta era una empresa tipo siglo XXI, muy posicionada hacia Instagram, y lo que definimos fue dónde podíamos distribuir de manera distinta. Y vean las distintas alternativas que se mencionaron. eBay, ventas internacionales, asociaciones internacionales, tiendas aliadas, Mercado Libre, programa de bazares, etc. Cada uno de estos elementos, cada uno de ellos tuvo un desarrollo. Porque lo que tú estás haciendo es de una idea muy general, terminas a aterrizarla. Al final se estableció todo un programa anual de bazares, a cuáles bazares se iban a ir, qué tipo de productos se iban a desarrollar, etc. A las tiendas aliadas se estableció un programa de un protocolo de cómo se iba a establecer la relación, cuántos productos se iban a entregar, si se iban a hacer por consignación o no. Vean, por ejemplo, por el lado de productos. Por el lado de otros productos se establecieron las distintas alternativas, y estos son simplemente reuniones creativas. Es lo que estoy tratando de estimularlos a hacer. Que ustedes desarrollen una idea central de crecimiento, piensen por dónde podrían crecer, que en el caso de ustedes, pues podrían estar creciendo por distintas formas. Podrían estar creciendo por el lado de productos, por el lado de la distribución, por el lado de mercado, por el lado de distintos tipos de usos de su maquinaria. Esas podrían ser las subideas. Y después esas subideas se desarrollan, fíjense en este caso, por ejemplo, otros productos se establecieron todos, la franela se siguió desarrollando, por eso es que es una flor de loto, porque va creciendo, y al final se desarrolló una idea de franelas con motivos musicales, de instrumentos musicales venezolanos, y se sacó una línea que resultó sumamente exitosa en el mercado. Con esto lo que les quiero decir, amigos, con esto termino mi presentación o mi pequeña charlita, es: primero, preocúpense de su operación. Hagan que su operación sea sólida para que sus clientes crean en ustedes. Cuando en ese momento sean sólidos y creen en ustedes y ustedes puedan garantizar que el producto llegue al precio correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta, en la calidad correcta y al precio justo, entonces en ese momento empiezan a pensar en maneras distintas de entrar en el mercado utilizando herramientas de este tipo. Ok, espero les haya sido útil. ¿Aló? Patricia. Oh, gracias, Nivario. Deja de compartir la pantalla, cielo. Bueno, tomando en consideración un poco lo que dijo Nivario y lo que dijo Nuncia, que va a determinar sin lugar a dudas cuál va a ser la estrategia o los distintos caminos que ustedes tienen, lo que no pueden perder de vista es que cuando tú decidas cómo vas a escalar, que paradójicamente me llama poderosamente la atención que este es un producto que entra en plena pandemia. O sea, que estamos hablando de que tiene apenas 60 días en el mercado. Tienes que hacer una revisión en función de esa estrategia que tú hayas decidido, o varias estrategias, de los recursos y capacidades internas que tienes. Porque eso también va a ser crucial para poder abordar ese proceso de expansión. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué pasa con tu estructura? ¿Qué pasa con tu gente? Y además que eso te va a permitir pues evaluar incluso la propia viabilidad con la estructura actual y con el tamaño que tú tienes. Entonces, eso no lo puedes perder de vista porque muchas organizaciones, cuando intentan expandirse, lo hacen con la propia estructura, entendiendo además que estamos en una situación crítica,
pero pierden de vista que eso impacta, sin lugar a dudas, el capital humano, pero también aquello que le entregas a tu propio cliente, porque tú no solamente se trata de entregar el producto, sino esa persona que canaliza esa relación. No podemos perder entonces de vista eso que para mí resulta crucial, sobre todo si tú quieres escalar, ¿no? Y todo además va a depender del tipo de expansión que vayas a utilizar, porque como lo puso maravillosamente a través de la flor de loto, Nivario, el énfasis que vas a tener que dar es totalmente diferente, porque en muchas circunstancias a lo mejor tienes que ampliar la plantilla, o a lo mejor pensar diferente, establecer relaciones que no necesariamente impliquen a tener una plantilla fija, sino una relación mucho más ganar-ganar o tipo de colaboración, de ganancias compartidas, pensando un poco en esta dinámica diferente que tiene. La otra cosa es que no necesariamente la estructura tiene que crecer. A lo mejor sencillamente puedo tercerizar algunas cosas controlando, pero tienes que tener claro lo que significa crecer en términos de estructura organizacional, en términos realmente más que de estructura, de recursos y capacidades internas. No perder de vista el tema de la eficiencia, estar controlando los KPI, o sea, tienes que tener eso de manera muy clara. Bueno, brevemente, esto es lo que yo añadiría mencionar. Bueno, continuando con nuestra tarde, en finanzas hay una palabra que prácticamente es pornográfica, y esa palabra es commodity, porque hacer dinero con los commodities en líneas generales es bastante complicado. Y si bien es verdad que tú nos comentabas en tu presentación que Aitor, que ustedes arrancan con esta presentación de 1 kilo de azúcar y eventualmente van a ver otros productos, de momento lo que tenemos es eso, ¿no? Entonces, cuando uno lanza un producto como este, desde el punto de vista financiero, la única manera o la principal manera para sobrevivir en el tiempo es porque uno tiene un liderazgo, y en las estrategias más simples, en los análisis más simples de los commodities, es que ese liderazgo tiene que estar asociado principalmente a un liderazgo en costos. Y cuando tú estás pensando en un liderazgo en costos en una industria como esta, es muy probable que tú tienes que entrar con una inversión importante en tecnología para poder hacer lo mismo que los demás con algún twist adicional y además más barato. Porque indudablemente, si aquí cambian algunas condiciones, hay una cantidad de actores que podrían en una primera instancia querer entrar a este mercado del azúcar, sabiendo además pues que durante muchos años, al menos a nivel de consumidores, este ha sido un mercado con una oferta muy errática. Entonces yo creo que tu gran reto va a ser identificar una serie de variables riesgosas ¿y para qué las quieres identificar? Porque simple y llanamente tú te vas a tener que sentar con inversionistas, que son los que van a hacer posible, con socios capitalistas, que tú tengas una estructura que sea competitiva en términos de costos, en términos de canales de acceso a los canales de distribución, etcétera. Por ejemplo, pensando además que Venezuela es un país donde el endeudamiento bancario a todos efectos no existe, muchos de tus inversionistas se preguntarían qué pasa si en un momento dado volvemos a un esquema de precios regulados en el sector azúcar. Ellos querrían una respuesta interesante tuya antes de poner medio. Y en líneas generales es eso, es tratar de mostrar que de alguna forma los value drivers, aquellas variables dentro del diseño de un negocio que pueden tener un gran impacto en la utilidad, de alguna manera tú las tienes muy bien pensadas y tienes respuestas a los avatares de la vida, ¿no? Yo en principio creo que eso sería lo que yo en particular diría en relación a tu caso. Y bueno, ya creo que entonces cedemos la palabra de vuelta, si mal no recuerdo, a Aitor, para que a su vez nos comente cosas y repregunte, ¿cierto? Sí, bueno, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por comentarlo. Listo, estamos otra vez en línea. Bueno, muchas gracias por la sugerencia. Ciertamente, varios puntos de los que han tocado ya son ideas que hemos estado teniendo noción, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, como estaba
mencionando el señor Jaramillo, el costo como un commodity, estamos en una situación bastante particular que nos da una cierta ventaja, pero estamos pensando en el futuro, no solamente en este momento. Queremos un negocio que dure, que se mantenga en el tiempo. Entonces, es una de las cosas que hemos estado prestando bastante atención, cómo mantener la estructura de costos que pueda ayudarnos a crecer de manera acelerada, pero también en el correcto. Y hubo una consulta en base al último comentario del amigo Carlos que yo quisiera hacer. ¿Cómo, teniendo un commodity como materia prima principal, podemos alejarnos de las zonas de riesgo reguladas? ¿Qué hacer en ese sentido? Sin dejar de utilizar el commodity como materia prima. ¿Qué hacer para no pensar digamos que en otra materia prima que no sea esta y alejarnos de las zonas de riesgo reguladas, las zonas de riesgo implícitas al negocio del azúcar? Bueno, yo quisiera comentar sobre ese punto, Héctor, y va la segunda parte de, digamos, lo que quería comentar al principio, pero que no dije por de nuestra organización de tiempo. Es bien interesante cuando haces un lanzamiento de un producto, lo que siempre tratamos de aconsejar es que no pensemos en un producto, sino en una cartera de productos, porque esa cartera de manera complementaria puede ayudar a resolver diferentes tareas para tu cliente. En el caso en particular, cuando el producto es un commodity, puede haber otras maneras de diferenciar. Cuando te comentaba, por ejemplo, si tú vas a trabajar con clientes Horeca o con clientes bajo un esquema de business to business, tal vez puedes hacer tu diferenciación también a través de los niveles de servicio. Y por eso es que te decía lo importante de tener un acercamiento, no un típico de cliente-proveedor, sino un acercamiento de aliado, donde tú puedas establecer cuáles son los niveles de servicio, de confiabilidad, de tipos de entrega, de cartera de productos que tú puedas complementar, o que puedas ir con otros aliados que tengan productos complementarios para que entonces el contacto con el cliente que va a distribuir o a vender el producto al final sea, digamos, de un valor complementario que aleje de ese riesgo de la comoditización del cual hablaba Carlos. Entonces diría que dos caminos: diferenciación a través del servicio y diferenciación pensando en una cartera de productos. Debo decir que ustedes tienen un reto particular, y es que obviamente la base azúcar, digamos, en las tendencias de consumo saludable, está teniendo dificultades. Entonces tendrían que pensar un poco sobre la base de sus capacidades actuales y de lo que es su cadena de valor, si existen otros productos complementarios o alternativos que ustedes puedan incluir en esa cartera para entonces ya plantearse como un proveedor de cartera y no de un producto individual. Le dejo la palabra a Nivari. Bueno, yo tengo poco que agregar con respecto a lo que se ha dicho. Solamente volver a insistirte en el hecho de que tú tienes que, yo tengo la sensación de que tienes que pensar distinto. Francamente hablando, me parece muy difícil que vayas a introducir rápidamente un producto tan commodity como es el empaque de azúcar de 1 kilo, en un empaque que por lo que veo es bastante estándar, y que lo puedes introducir rápidamente, a no ser que busques un hueco en el mercado. Casi todos los emprendimientos que yo he comenzado últimamente y los emprendimientos que he estado asesorando, lo que hacen es llenar huecos. O sea, en otras palabras, alguien dejó un hueco. En Venezuela los emprendimientos están muy en esa dirección. Alguien deja un hueco y ese hueco se llena. Entonces, pues bueno, tú podrías estar llenando un hueco y se los deseo de corazón que haya huecos que ustedes puedan llenar. Pero si esos huecos son muy evidentes, como es en este caso, es factible que haya muchas personas que quieran llenar ese hueco. Entonces, vuelvo a insistir con respecto a la necesidad de que ustedes hagan reuniones creativas para pensar formas distintas de hacer las cosas. Yo les estaba preparando un
un pequeño, a ver si lo veo por aquí, un pequeño flor de loto para poder de alguna manera tratar de transmitir lo que les trato de decir. O sea, que ustedes puedan de alguna manera decir cómo puedo yo crecer. ¿Cómo puedo crecer? Ah, bueno, puedo crecer, por ejemplo, a través de productos. Ok, ¿qué tipo de productos puedo hacer? Puedo hacer azúcar. Vamos a suponer que mi fortaleza sea suministro de azúcar, que sea lo que yo realmente quiero hacer. Ok, ¿qué tipo de productos puedo hacer de azúcar? Voy a hacer azúcar solamente procesando el azúcar, voy a hacer productos, por ejemplo, aguas abajo, puedo utilizar azúcar tipo granulada sencilla, o podría ser azúcar tipo polvoreada para cocina, o podría ser algún tipo de productos que utilicen el azúcar, como han habido múltiples casos de desarrollo aguas abajo donde se han hecho otras cosas. Entonces, lo que ustedes al final tienen que hacer es buscar una fórmula que les permita definitivamente establecer algún desarrollo organizado y estructurado de productos diferentes. Como decía antes Nuncia, un portafolio quizás de productos que les saque un poco la dependencia de ese peligro tan inminente que mencionaba Carlos, que es, por ejemplo, una regulación del azúcar. Esa regulación del azúcar básicamente podría destruirles el negocio. Entonces, todos los negocios que yo conozco que están en el negocio con alta posibilidad de ser regulados, las compañías que realmente están fortaleciéndose en el mercado son aquellas compañías que han buscado nichos y formas, inclusive de utilizar su propia maquinaria para crear productos alternativos. O sea, ¿cuáles son como estaba diciendo antes Patricia, qué fortalezas tienen ustedes? ¿Qué maquinarias tienen? ¿Qué tecnologías manejan? ¿En qué están preparados su personal? En un momento determinado yo era director de operaciones de una compañía en el área automotriz y le dieron uno de esos palos durísimos que le ha dado el gobierno de turno a la industria automotriz. Nosotros hacíamos aire acondicionado para automóviles, prácticamente se borró ese mercado y agarramos las mismas tecnologías y empezamos a fabricar aires acondicionados de ventana, refrigeradores de agua, sistemas tipo ventiladores, refrigeración personal. O sea, utilizamos la fortaleza para poder desarrollar ese portafolio de productos que mencionaba Nuncia, que yo creo honestamente que sería la dirección a la que yo seguiría. Bueno, Subdelia, yo solamente agregaría que desde el punto de vista organizacional, los recursos y capacidades tienen que ser siempre revisados en función del rumbo que pretendan tomar. La diferenciación, por ejemplo, a través de productos, una cartera tiene unas implicaciones importantes en términos de recursos y capacidades internas. Pero nuevamente, en un mercado como en el esquema que nosotros tenemos, a nivel mundial en este momento, muchas de estas cosas se pueden lograr a través de algo mágico que nombró Nuncia, que es el tema de la colaboración, el esquema colaborativo. Le doy la palabra a usted, señora Subdelia. Bueno, creo que llegamos al final de este caso, un caso fascinante que podríamos pues quedarnos un buen rato más, pero habíamos prometido que teníamos 2 casos para revisar, así que le doy las gracias enormes a Aitor Díaz, que está todavía allí conectado, seguimos en contacto y pendiente, y quiero darle la bienvenida a José Quintana. José Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Subdelia? Quintana, ingeniero civil de mi amada Universidad de Carabobo, de mi misma escuela, bueno, profesor de la universidad, pero además un empresario de dilatada trayectoria en el área de construcción inmobiliaria, tanto en Venezuela como en Panamá y ahora en República Dominicana. José Alberto es uno de los cofundador de Protec Venezuela y además es el CEO de
que ya van a saber que es de una empresa, una corporación que se llama Motivus Ecosistema. Sin más, José Alberto, te doy la bienvenida y adelante con tu tema de consulta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Subdelia, por esa presentación. Es un honor para mí estar presente a este grupo de panelistas especializados, quienes respeto enormemente, y pues es un honor poder recibir sus recomendaciones, y todos nuestros oyentes, pues deleitémonos sobre esas recomendaciones que nos van a dar el día de hoy. Voy a compartirles pantalla para mostrar un poco sobre lo que preparé para el día de hoy. Motivus Ecosistema. Motivus Ecosistema es el resultado de muchos años de trabajo en la industria de la construcción a nivel tradicional. Nosotros aprendimos a desarrollar edificaciones de manera tradicional, y nos dimos cuenta que ya desde hace algún tiempo las soluciones y los métodos están cambiando y el mundo está cambiando, y pues nosotros decidimos también cambiar. A ver, Motivus Ecosistema como negocio, lo que hace principalmente es representar, posicionar y vender productos y servicios con exclusividad. Inicialmente, en esta primera fase de negocios, nosotros estamos trabajando en República Dominicana, Venezuela, y con un enfoque a Latinoamérica. ¿Cuáles son los productos que ofrece Motivus Ecosistema? Básicamente ofrece soluciones innovadoras para la industria inmobiliaria y de la construcción, dirigiéndonos especialmente a constructores, promotores inmobiliarios, agencias inmobiliarias, desarrolladores de tecnología o emprendedores, oficinas de diseño y planificación. Es muy importante que nosotros conversemos un poco sobre lo que es el tema de PropTech. ¿Qué es PropTech? Property Technology. Esto lo descubrí en el año 2012 cuando trabajé en la Universidad de Carabobo en la comisión curricular. En aquel momento estudiamos el mercado y nos dimos cuenta que en la industria de la construcción venía una modificación fundamental, venía una disrupción. Y esa disrupción era basada en la incorporación de tecnologías disruptivas, basada en el blockchain, basada en la incorporación de los digital twins, basada en una serie de cosas que hoy día ya estamos viendo. Y en la industria, esta tendencia a incorporar tecnología en el campo de la construcción y el real estate se le llama PropTech, de Property Technology, y ConTech, Construction Technology. El día de hoy yo traigo dos preguntas. Las dos preguntas principales que traigo son, para una empresa que tiene como objetivo principal distribuir innovación, vender, representar y distribuir tecnología disruptiva o innovación, ¿cómo atraer inversionistas o fuentes de financiamiento a fin de incrementar nuestra capacidad de vender y atender mayor número de clientes? La segunda pregunta sería, ¿qué criterios podrían tomarse en cuenta al momento de estimar y establecer metas de ventas a fin de llegar a acuerdos de representación con las marcas que a futuro consideremos interesante representar? ¿Por qué hago estas preguntas? Estas preguntas las hago básicamente porque nuestra estrategia de negocio fue básicamente partir de nuestra capacidad. Nosotros determinamos cuál era la capacidad como equipo de trabajo, como organización, para atender un mercado a nivel de representación de tecnologías y de innovaciones, y en función de esa capacidad decidimos crear la cartera de productos máxima posible atendible por ese conjunto de personas bajo un modelo de relación de alianza y bajo un modelo también de relación de dependencia combinado. Nosotros determinamos que podíamos atender un cierto número de productos para armar una cartera, disminuir los riesgos y utilizar la plataforma de manera eficiente, y así ofrecerle al mercado, principalmente dominicano y venezolano, productos innovadores para la disrupción o lo que está ocurriendo a nivel de disrupción de tecnología en la industria de la construcción. ¿Por qué los productos relacionados a PropTech son importantes para nosotros? ¿Qué es lo que en esa lámina particularmente estamos mostrando? Bueno, la industria inmobiliaria de la construcción es la que agrupa los activos más grandes del planeta y actualmente se encuentra en pleno proceso de disrupción. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en LATAM debemos estar muy atentos. Ahí les dejo un link muy interesante que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo está afectando esta tendencia a Latinoamérica. Nosotros particularmente en esta primera etapa estamos visualizando 5.000 prospectos para este emprendimiento. ¿Por qué nosotros somos solución? Somos solución porque inicialmente, un constructor que requiera integrar procesos de datos para la parte de control
y estimación de costos de obra. Por ejemplo, cuando se tiene que llevar un control de toda la información que se genera en campo y se tiene que integrar con el plan de trabajo de ejecución de obra, que es algo que genera mucha documentación. Normalmente el constructor se tiene que comunicar, y si lo vemos en la lámina, por acá tenemos el constructor, se tiene que comunicar directamente con el innovador o con el desarrollador de la tecnología. Esta comunicación directa puede causar mucho problema, básicamente porque hablan idiomas diferentes. Nosotros con Motivus Ecosistema lo que estamos aportando es una comunicación de innovador a innovador y luego de constructor a constructor. Entonces en ese filtro garantizamos básicamente beneficios tanto para el desarrollador de la tecnología como para el desarrollador inmobiliario, promotor o desarrollador de proyectos. ¿Cuáles son los beneficios para el desarrollador de tecnología? Básicamente que este desarrollador de tecnología no va a correr tantos riesgos en cuanto a marca, porque posicionar en alguna empresa uno de sus productos tecnológicos y que en esa empresa no se logre el objetivo que se espera, podría traer un daño tremendo a su marca cuando quizás el software o la aplicación o la solución sí correspondía para el problema que requería esa empresa, pero por un tema comunicacional se generan esos inconvenientes. Y para el constructor, la principal oportunidad o ventaja o beneficio que podemos destacar es elegir con criterios apropiados las soluciones a su sistema, recibir acompañamiento por parte de profesionales y adquirir productos validados en cuanto a lo que son los resultados que se pueden esperar. Nosotros vemos que en esta lámina, en este caso, partimos desde la innovación hasta el recurso clave del modelo de negocios del cliente. Por acá vemos lo que es el modelo de negocios del cliente. Estos son los productos que actualmente representamos. Tenemos una cartera de productos porque consideramos que era la menor condición de riesgo. Y finalmente, dejo las preguntas que teníamos inicialmente. ¿Cómo podemos atraer inversionistas a fin de incrementar nuestra capacidad de vender y atender clientes? ¿Qué criterios podríamos tomar en cuenta al momento de estimar y establecer metas de venta a fin de llegar a acuerdos de representación con las marcas que a futuro consideremos interesante representar? Para nosotros la innovación no es una opción, sino el próximo paso y estamos aquí para apoyarlo. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar yo, Carlos Jaramillo. Necesito 30 segundos para activar mi video y resolver mis temas domésticos de iluminación. Ya resolví los temas domésticos de iluminación. Si bien es verdad que el caso inmediatamente anterior es bastante diferente en muchos sentidos a tu caso, ustedes ambos casos tienen algo en común. En la fase de desarrollo donde están ustedes necesitan básicamente socios capitalistas que aporten dos cosas: capital y conocimiento. Conocimiento de cómo se hacen las cosas en ese sector donde ustedes en particular esperan hacer fortuna. ¿Por qué? Porque estos socios capitalistas, con su conocimiento de cómo este tipo de tecnologías se comercializan, les pueden ayudar a ustedes a saltar una serie de etapas dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, ellos les pueden ayudar a ser más focalizados y menos ambiciosos, porque es muy probable que ustedes tengan en este momento demasiadas líneas de producto y eso pudiera confundir un poco lo que es el modelo último de negocios. Entonces, ahí ustedes van a tener que priorizar, van a tener que decidir dentro de esa cadena de valor que proponen, qué parte van a ejecutar ustedes y qué parte de alguna manera ustedes la van a tercerizar para poder precisamente ayudar a que este ecosistema que proponen sea mucho más viable, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando tú haces esas preguntas sobre cómo se estiman ventas y cosas por el estilo, en el fondo tu preocupación no es estimar las ventas. En el fondo tu preocupación es que si realmente existe un mercado interesado y con la capacidad de pagar lo que tú estás proponiendo. Entonces, eso implica que una parte de tu inversión inicial va a estar muy asociada a ver esquemas de exploración para validar de qué tamaño es ese mercado, si verdaderamente existe. Y hay situaciones en la vida donde hay ideas maravillosas, pero que simplemente los grupos sociales no están preparados para pagar por ellas. Entonces, en ese sentido, si yo tuviera que resumir para dar el paso a otro de mis compañeros, yo primero diría socio con experticia en estos temas. Segundo,
tratar de ser menos ambicioso y focalizarse más en lo que ustedes mejor saben hacer. Tercero, tratar de identificar en ese proceso, aparte de la demanda del producto, potenciales aliados donde ustedes van a apoyarse para tercerizar cosas, porque yo entiendo que una vez que algunas de estas aplicaciones que ustedes ofrecen son compradas, pues se necesita un soporte cotidiano por parte de un tercero, y no sé si ustedes, si se ponen a hacer eso, también de alguna forma se diluyen. Porque lo importante es que no se diluyan, lo importante es que ustedes sepan efectivamente hacia dónde va este modelo de negocios en el mediano plazo. Me parece una idea bastante interesante, y una última recomendación que haría es que ustedes tienen que hacer la explicación de esto aún mucho más simple. Porque va a haber mucha gente que si no entiende muy rápidamente qué diablos es lo que ustedes están vendiendo, la perdieron. Bueno, ese en principio sería la primera parte de esta ronda, mi comentario. Y bueno, José, me parece tu caso muy distinto del caso anterior, pero igualmente con grandes retos. Ante todo, este modelo, estás planteando un modelo relativamente innovador con la idea del ecosistema, que parecería ser un modelo del que conocemos como marketplace, ¿no? Donde tu empresa al final del día lo que está haciendo es generando un espacio de mercado donde los desarrolladores y los clientes del sector inmobiliario pueden encontrarse para obtener el servicio o los productos tecnológicos que necesitan para mejorar sus procesos e incluso su relacionamiento con el usuario final. Tratándose obviamente de una etapa de startup, yo diría que tomemos las herramientas de las metodologías Lean, que es las que mejor nos pueden ayudar en este proceso. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro aquí es que cuando hablamos de innovación y de introducción de nuevos productos, las proyecciones de ventas no las podemos hacer de manera convencional, por obvias razones, porque no tenemos un histórico sobre el cual construir, y esas proyecciones hay que construirlas, como decimos, bottom-up, o sea, desde el conocimiento de casos específicos hasta ir subiendo en el mercado. Entonces, mi recomendación esencialmente sería, en una primera instancia, montar lo que llamaríamos un showcase o un caso de éxito donde tú puedas buscar a un cliente o uno o dos clientes importantes del lado del sector inmobiliario y a uno o dos desarrolladores importantes del otro lado del mercado, y puedas juntar esas experiencias y hacer un seguimiento de cómo esa experiencia se va desarrollando en función de los indicadores de desempeño que tú mencionabas que necesitas tener. Y que solamente, digamos, introduciéndolo esto como una estrategia de ensayo y error, que es perfectamente pertinente, sea porque estás llevando un nuevo modelo de negocios, sea porque te estás moviendo en esta nueva onda de pensar más en plataforma que en productos. Entonces, el consejo es, y eso puede incluso ayudar en términos de financiamiento, pues porque una vez que tienes uno o dos clientes convencidos del proyecto, al final pueden también de alguna manera facilitar un ingreso de flujo de caja para que puedas seguir adelante con la prueba. Entonces, mi consejo es: trata de montar un showcase con los indicadores de desempeño, establecer un periodo de prueba que, bueno, tu mercado y las características de los productos te dirá de cuánto debe ser ese periodo de prueba para poder luego replicar. Como ven, ya voy a repetir el tema de replicar. Yo creo mucho, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de productos y servicios, en que logremos modelar en pequeña escala, y que si esa escala no funciona y tiene los indicadores de desempeño adecuados, luego va a ser nuestra mejor carta de presentación, sobre todo en los modelos de marketing business to business, que son los dos casos que estamos tocando. Y bueno, le dejaré la palabra a mi colega Patricia Monteferrante. Bueno, gracias, Lucia. Bueno, realmente creo que en el caso, desde el punto de vista organizacional, siguiendo incluso con lo que tanto Carlos como Nuncia recomendó, y además creo que ustedes lo tienen muy claro, porque de alguna manera sugieres en la presentación que, o sea, que tú estableciste
de ese límite según estos recursos y capacidades, y que en algunos casos es plantilla fija y en otras circunstancias es más bajo un esquema colaborativo. La única recomendación que yo te voy a hacer en función del tema organizacional es que estés revisando los procesos pues, de manera frecuente para poder crear las famosas eficiencias, y el crecimiento, o en términos de, por ejemplo, capital humano que puedas requerir para lograr ese caso de éxito que necesitas además para poder escalar y para poder enamorar a inversionistas, porque son tu carta de presentación, las hagas paso a paso. Y en algunas circunstancias muy pensando que el contexto actual te está dando la plataforma para que los esquemas colaborativos a nivel laboral estén funcionando de manera mucho más rápida y sencilla. Es decir, la pandemia lo que hizo fue mostrar que todos los cambios que estaban en el mercado laboral y que uno hablaba como tendencias, por ejemplo, están aquí. Entonces, y además tú que vienes a presentarnos un startup que está enfocado en una innovación disruptiva, mejor que yo lo sabes. Por lo tanto, mi recomendación es que sigas manteniendo el mix, mucho más incluso haciendo énfasis en el esquema colaborativo de ganancias, incluso de ganancias compartidas. Que también te dejo por ahí un gusanito para que lo pienses, el esquema con que tú pudieras llegar a las marcas que representan pudieran también estar muy fundamentadas en esquemas de riesgo compartido. ¿Ok? Y eso a lo mejor también te permitiría escalar un poquito más. Yo no tengo más nada que decirle al respecto. Le concedo la palabra a Aníbal. Quiero montarme en el comentario final de Carlos, que me parece muy importante. Lo tenía como punto muy clave aquí. Yo creo que una cosa que tú debes hacer es bajarle 2 al idioma. Tu lenguaje es un poco técnico. Tu lenguaje está orientado hacia un inversionista profesional en tu área. No un inversionista profesional, sino un inversionista especialista en tu área. Si tú quieres ampliar tu universo de inversión, tienes que bajarle 2, como dicen los muchachos. Okay, yo te voy a sugerir algunos modelos, hay distintos modelos, por ejemplo hay un modelo que se llama el Rocket Pitch, que es un modelo sumamente interesante que en apenas pocos minutos te permite dar una información básica. Comienzas básicamente describiendo tu producto, describes lo que se conoce como el customer pain, el dolor del consumidor, o sea, qué es lo que realmente motiva a un potencial cliente a tener interés por tu producto, cuál es realmente la esencia de esa necesidad. Después hablas de tamaño del mercado para que el inversionista pueda saber si estás hablando de un negocio que le puede generar $500 o $150,000 al año, y después terminas quizás con algún tipo de número financiero, lo que tú necesitas. Y algo que yo siempre le recomiendo a los emprendedores cuando se habla de inversión, cuando se habla de contactar inversionistas, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio fundamental para que el inversionista sepa cuánto tengo yo que vender para no perder. O sea, en otras palabras, si estamos hablando de un mercado potencial de 5,000 y tu punto de equilibrio es 200, el inversionista puede entender que lo que tienes que cubrir es el 4%. Sin embargo, si el punto de equilibrio es 4,000, significa 80%. Y eso le va a hacer una gran diferencia. Recuerda siempre el punto de equilibrio, que es muy importante. Eso me lleva al siguiente elemento, que es lo de las metas. Cada vez que yo he hecho un modelo financiero y cada vez que he asesorado a alguien respecto a vender o comprar una compañía, le comento que un modelo financiero, y que por supuesto el especialista de finanzas, Carlos, me va a disculpar aquí, pero yo soy de finanzas de emprendedores. Cuando hablas de finanzas de emprendedores, tú trabajas con 3 verbos. El primero es calcular. Tú calculas la inversión, calculas los costos, calculas la nómina, calculas la materia prima, etc. El segundo verbo es fijar. Básicamente, fijas los precios, fijas la estrategia, el posicionamiento, etc. Y el tercero, mi querido amigo, que es el más complicado, es estimar. Y aquí entramos en tu pregunta. ¿Cómo se estima una meta? ¿Cómo se estima una demanda? Eso es realmente complicado.
Ya hay cosas muy evidentes que tú podrías hacer, como por ejemplo, entender tu experiencia en productos similares en segmentos de mercado similar. Si tú estás vendiendo un producto A que tiene algunas características similares a un producto B que va al mismo tipo de producto y tú lograste vender $25,000 al año, eso te establece una posible referencia, por supuesto, cuánto podrías vender en el producto B. Eso es muy evidente. El segundo, que nunca está de más ver, es hacer tu tarea. Recuerda que lo importante no es solamente ser bueno, sino parecerlo. Y no hay nada mejor para parecer bueno que hacer la tarea. Nosotros con los canarios, que no somos demasiado lúcidos, pero somos muy trabajadores, entendemos que hay que trabajar. Y trabajar significa hacer tu tarea. Tú vas a entrar en un segmento nuevo de mercado y entonces vas a trabajar con un país nuevo, por decir algo, o simplemente un segmento de mercado en Santo Domingo. Bueno, analiza cuál es la capacidad adquisitiva del mercado, cuánto es el número de clientes potenciales, cuánto es el número de habitantes, por ejemplo, de la región que vas a cubrir, cuánto es la madurez del mercado. Y cuando hables con tu cliente, sacas a relucir todos esos números. Esos números inclusive le pueden reproducir o le pueden hacer ver al cliente que si él tiene una característica donde eso que te acabo de mencionar y cualquier otra característica que tú consideres relevante, ok, tiene valores a 1, 2, 3, 4, 5 y tú le estás dando valores de 5, 6, 7, 8, le puede llegar a hacer entender cuál es la capacidad o cuál es la meta que podrías estar cubriendo. Pero quizás lo más importante es entender realmente tu negocio y entender realmente tu producto. En algunas conversaciones tú habías mencionado acerca de que haces cursos, de las capacidades promocionales, del alcance de venta, del número de vendedores, etcétera, etcétera. Y eso es tremendamente interesante. Y ahí te voy a invitar a un modelito que yo utilizo mucho con todas mis empresas, lo hago y con todos mis clientes también, que es un modelo muy interesante que desarrolla la industria japonesa, que se llama el modelo Kano, y es básicamente entender al cliente, y no voy a aburrirlos mucho con esto, sino básicamente entender que si este es el grado de realización del elemento que tú quieres desarrollar en tu producto, en este caso cursos, en este caso especialización, en este caso asesoría, y la posible satisfacción del cliente, va a haber elementos dentro de tu servicio o producto que van a ser elementos básicos, que no importa cuánto lo cumpla, fíjate que nunca llegas a tener satisfacción del cliente. Vas a tener elementos de rendimiento que los que van a ser los elementos típicos que te permiten decir, si no cumplo, no está satisfecho el cliente. Pero si cumplo, y en la proporción que cumplo, el cliente va a estar más satisfecho. Y por último, tiene lo que se conoce como los elementos de excitación, que yo los llamo los elementos wow, el elemento del cliente dice, este es el tipo que yo quería que me representara. ¿Por qué? Porque mira, aunque no lo cumplas exactamente, el cliente nunca va a estar insatisfecho, simplemente porque estás completamente diferenciado de la competencia. Quería mostrarte un par de ejemplos, ¿ok? de realización de esto en vida real. Esto, por ejemplo, es una compañía que se especializa en ropa deportiva, pero a nivel profesional. Entonces, ellos agarraron y hicieron el mejor emprendimiento posible, que es que agarras tu hobby y lo conviertes en tu empresa. Ellos tenían un hobby que era escalar montañas y lo convirtieron, okay, en productos para escaladores. Y eso lo escalaron, por decirlo así, en el mercado, a un mercado general. Entonces tienes elementos muy básicos, como es el diseño, como es la disponibilidad. Tienes elementos de rendimiento, como puede ser la durabilidad o la garantía de fábrica o la disponibilidad en cantidad y variedad. Y tienes entonces otro pilón de elementos de excitación. Y este es un ejercicio que yo hago siempre, en todas mis empresas y en todos los clientes con los que yo trabajo, hacemos este ejercicio, porque te permite entender dónde está. Me disculpas aquí la letra terrible que yo tengo. Esto, por ejemplo, era una empresa de comida rápida. Y fíjate que aquí los elementos básicos los definimos, por ejemplo, como limpieza, higiene, cumplimiento, los de rendimiento, calidad, atención, precio competitivo, tiempo de servicio razonable. Pero aquí te quiero aterrizar en la parte de operaciones, que es que estos elementos te permiten entender qué tienes que medir. Y aquí le hago una recomendación a todos nuestros oyentes. Como decía Deming, lo que no se puede medir, no se puede gerenciar. Si tú no logras medir el tiempo de servicio que tú estás dándole a tus clientes,
nunca podrás gerenciar el tiempo de servicio, nunca te podrás saber si lo tienes que mejorar, cuál es la etapa donde está fallando, si realmente el cliente está satisfecho. Y para eso establece tableros de control con lo que se conoce como los KPI, los Key Performance Indicators, que son básicamente lo que tienes que medir, que en este caso vendría, por ejemplo, de lo que tú desarrollaste dentro del modelo Kano como elementos de rendimiento que son importantes. Esas áreas de medición se establece un KPI que esté directamente correlacionado con la satisfacción del cliente, y para completar simplemente estableces la frecuencia y la meta, que es el tema que nos atañe. ¿Cómo establecer esa meta? Ya para terminar, yo siempre he dicho a todos los gerentes con los que yo alguna vez he trabajado en mi vida, que la meta es quizás una buena definición de meta, es quizás el elemento fundamental de liderazgo para un gerente. ¿Y qué quiere decir eso con elemento fundamental de liderazgo? Si las personas que están debajo tuyo saben que tú los vas a guiar y entienden que tú sabes lo que puedes hacer como organización, eres capaz de definir una buena meta. Al definir una buena meta y tu gerencia y la gente que está debajo tuyo, la gente que está montada en el barco, en medio de la tormenta, tú les dices, el barco va a resistir porque yo conozco el sistema y esa es mi meta, y el barco resiste, ellos te seguirán. No tengo más nada que decir. Excelente manera de terminar, Nivario. Liderazgo, valores. Bueno, excelente. Bueno, creo que de alguna manera se cubrieron los dos casos. Quisiera pedirles, tenemos algunos directores de World Trade Center de Latinoamérica aquí conectados. Quisiera pedirles que por favor, si pueden activarse. Está Jorge Acevedo, quien es el presidente de World Trade Center Guanajuato y Nuevo Laredo. Está Guillermo Acevedo también, quien es el director de World Trade Center Cali Medellín, y está la señora Sofía Rovira, que es la presidenta de World Trade Center San Pedro Sula de Honduras, y también está vinculada a World Trade Center Campa. Si se pueden activar, creo que Guillermo se salió. Tiene problemas con el internet porque parece que hay tormenta en Bogotá. Guillermo, si te activas. Bueno, comenzamos con Jorge. Lo tenemos ya en línea. Jorge, adelante. Qué gusto verte. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos en ese bellísimo país. Complacidísimo de estar aquí esta tarde acompañándolos, y sobre todo, Subdelia, reconociendo tu liderazgo, tu pasión, tu empeño. Y quiero felicitarlas y felicitarlos porque ha sido una hora, 15 minutos maravilloso escucharlos, escuchar puntos de vista, esa pasión que le inyectan cada una de sus palabras, y me sumo a ese gran cierre que Nivario mencionó con esa fuerza. Se ve que le apasiona también lo que hace y lo que dice. Y a todas ustedes también, mujeres que han hablado con tanta contundencia, y Carlos también. Creo que ha sido una charla muy, muy apasionante, y también quiero resaltar algo que José Alberto Quintana ha mencionado, que quiero decirte, José Alberto, que me moviste, como decimos en México, me moviste el tapete para bien, porque normalmente yo soy una de las personas que creo que los intermediarios deberíamos de desaparecerlos, y hoy acabas de darme un concepto de un intermediarismo inteligente. Así es que quiero felicitarlos. Realmente me gustó mucho la dinámica. Creo que el tiempo es totalmente insuficiente. Veo la participación de más de 100 personas. Y creo que todos nos quedamos con ganas de más de cada uno de ustedes. Así es que, de verdad, felicitaciones, Subdelia. Ha sido una iniciativa maravillosa. No dejas de sorprendernos con esas ganas y
esa capacidad de convocatoria de unos panelistas maravillosos y que han invitados también a compartir sus experiencias en México y hoy ante una nueva realidad, porque yo no le llamo una nueva normalidad, porque esto ya nunca va a volver a ser normal. Hoy tenemos una nueva realidad. Creo que este tipo de experiencias, este tipo de ejercicios enriquecen primero al ser humano, a volver a ser humano y escuchar y entender que lo que me pasa a mí le está pasando a personas en cualquier latitud, en cualquier situación y en cualquier país. Y segundo, y con esto concluyo, el que todos los elementos que cada uno de ustedes dieron, que de las palabras que mencionaron, creo que nos ayudan a tener una mayor capacidad de resiliencia, creo que nos ayudan a tener un mayor sentimiento de resiliencia y definitivamente los felicito por la capacidad disruptiva que tienen todos ustedes. Yo creo que si no fueran suficientemente disruptivos, Subdelia no las hubiera y no los hubiera invitado. Así es que los felicito, gracias Siempre por te hablo de belleza, ¿verdad, Jorge? Son una maravilla. No, es que yo me los llevo a todos, ¿no? Yo me los traigo todos a México. La verdad es que fue una delicia escucharlos. Lamento mucho que el tiempo sea tan corto, tan limitado, porque cada uno... De cuando en cuando vamos a hacer encuentros con él. Esa es la buena noticia, Jorge. Cuente conmigo. Y tienen un amigo ahora en México. Pero las damas primero. Y sigan con mucho entusiasmo. Sigan con mucho entusiasmo, sigan con mucha pasión. No importa la situación en la que nos encontremos, el país en el que nos encontremos, en los gobiernos que tengamos, cada uno como seres humanos tenemos un gran potencial para cambiar la realidad de nuestro universo. Felicidades. Un abrazo cariñoso desde México. Gracias a ti. Gracias. Sofi, gracias por acompañarnos. Sofía Rovira Bar, quien está en Tampa, Florida, acompañándonos esta tarde. Si quieres incorporarte. ¿Te nos oyes? Sí, sí te escucho. Bueno, yo me uno a Jorge. Definitivamente la manera que interactuaron con la gente que estaba, los emprendedores y los consejos que les dieron fueron muy puntuales. Me gustó mucho los comentarios de Nivario, porque yo lo que veo siempre que tiene una propuesta, pero yo siempre quiero ver cómo se va a financiar. A mí me hacen muchas presentaciones de negocios, estoy segura que Jorge tiene esa experiencia también, y lo primero que veo es dónde está el punto crítico, dónde está el equilibrio, cuál es la cantidad de riesgo que estoy tomando. Y tengo proyectos que no son para en realidad ganar o no tienen sostenibilidad. Con Guillermo, que aquí lo veo que está presente también, antes de unirnos a esta conferencia, estuvimos hablando porque estamos tratando de introducir aproximadamente, creo que van a ser 10 a 15 compañías, ¿verdad, Guillermo? De Colombia, las vamos a introducir a Estados Unidos, porque además de tener la licencia del World Trade Center en Honduras, que eso me permite abarcar Centroamérica, también mi lugar de residencia es en Florida, y tenemos tengo una asociación y estoy invirtiendo en el World Trade Center de Tampa Bay. Entonces, eso nos permite tener otra ventana, y estamos trabajando, bueno, con Jorge estábamos viendo ciertos productos, con Guillermo estamos analizando 15 compañías, y también trabajo con diferentes fondos en Europa que permiten financiamiento como parte, pero siempre se necesita el capital del inversionista y presentar esos proyectos a menos de que ellos tengan el financiamiento. Todo cuesta dinero, ¿no? Entonces, el ustedes poder hacer recomendaciones, pero también tener consejos donde la gente puede aterrizar sus sueños, que para mí ese es el propósito de esta conferencia, es de poder aterrizar los sueños y poderlo hacer de una manera que sea más efectiva, basada en
en su experiencia. Me encanta el grupo, espero que los pueda introducir también como centro de conferencias, ya lo estoy hablando con Subdelia, para poder participar y expandirlo a través de otros World Trade Centers. Excelente, qué bueno. Felicidades, Qué bueno. excelente trabajo. Gracias por esa Gracias. palabra. Gracias. Guillo, muchas gracias. Guillo, ¿te permite la conexión conversar un ratito? Vale, una buena tarde para todos desde el país hermano y vecino Colombia. Y a ti, Subdelia, muchísimas gracias por esta invitación. Ante todo, ese saludo solidario de hermano y vecino colombiano que compartimos el tricolor. Yo creo que ese tema es bien profundo para nuestras comunidades. Y el primer mensaje que me encantaría transmitirle a ustedes es un mensaje de solidaridad. Ustedes, como en Perseverancia, a pesar de la adversidad, yo creo que ese tema y ya se lo ganaron con creces dentro de la comunidad internacional, en particular dentro de la comunidad latinoamericana. Y lo que hoy han expuesto a manera de dos casos que son, si se quiere, antagónicos o muy diferentes el uno del otro, me llevan a pensar de un concepto sobre el cual yo trabajo reiterativamente, y es el concepto de la innovación como un tema importante, especialmente en estos momentos de transformación. Cambiemos la palabra crisis por el proceso de transformación que estamos viviendo, porque estamos saliendo fortalecidos. La prueba que tiene la humanidad en este momento ha sido una prueba que en la historia reciente no se había vivido, y todos nos hemos de una u otra forma puesto a prueba y nos hemos de una u otra forma reinventado en nuestros procesos. Y a los empresarios que han invitado el día de hoy, creo que el aplauso se lo merecen porque la tenacidad de hacer empresa en un entorno le quitan el sombrero al que sea el que esté en ese. Y quiero apalancar de mis reflexiones con alguna reflexión o una recomendación que uno de los expositores hizo, y es el tema de para ser diferente hay que ser igual. Coincido plenamente con eso. Creo que para los que están especialmente en etapa de emprendimiento deben entender las fuerzas y las dinámicas de los competidores directos, indirectos e inclusive los adyacentes, para ahí sí, a partir de ese proceso, encontrar una ruta hacia la innovación que sea exitosa y no al revés. Porque si no tienes los cimientos para poder iniciar con un producto y o servicio, pues mucho menos vas a poder pretender ser innovador en cualquier categoría en la que pretendas concursar. Entonces yo creo que ese primer paso es interesantísimo. Obviamente los dos ejemplos que se colocaron fueron bien interesantes y seguramente Subdelia lo hizo con ese propósito de que uno tendiera más a ser un commodity y el otro fuera un concepto disruptivo. Totalmente. En el primero, creo que pues, en la región que yo represento somos especialistas en el tema de caña de azúcar. Es el producto que le ha dado vida al Valle del Cauca durante muchísimo tiempo. Y ahí obviamente cualquier recomendación de las experiencias vividas en esa área agroindustrial del país, bienvenidas para que recorran el camino y aceleren el camino con base en los aprendizajes que hemos tenido en esa linda región. Otro modelo de la construcción es un tema en boga. Al interior de la organización World Trade Center estamos precisamente hablando de esos temas y me parecería, Jorge, Subdelia, Sofi, que el caso amigo invitado de la organización Motives bien podría ser un invitado de lujo para nuestro comité especializado en el tema de real estate, porque estamos hablando de conceptos de arquitectura flexible, estamos hablando de conceptos de generación de nuevos valores, estamos hablando de entender la dinámica y los cambios y las fuerzas de mercado que están generando todos estos procesos de transformación que estamos viviendo. Entonces, me complace muchísimo pues, que nos hayan tenido en cuenta para participar brevemente en este espacio. Vuelvo y no me canso de aplaudirlos por la perseverancia que tienen ustedes y encuentren en la comunidad colombiana a través de World Trade Center una comunidad de mandat para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo.
Oye, ¿verdad que hay tremenda oportunidad en lo que señala Guillermo? Creo que hay una tremenda oportunidad para todos los World Trade Center de América de generar una sinergia con este tema de real estate. Bueno, quiero pasarle la palabra a Nuncia, que nos va de alguna manera a cerrar en nombre de IESA. Y recuerden que tenemos un pendiente, que es la pequeña encuesta que les dije al comienzo. Nuncia. Bueno, muy agradecida, Subdelia, a ti por la organización, a World Trade Center por esta red fantástica y además sus representantes internacionales. Un privilegio poder con muy agradecida con mis colegas de IESA, el profesor Jaramillo, la profesora Monteferrante y el profesor Rancel, que son solo una pequeña muestra de nuestra red de consultores de la unidad de consultoría IESA. Conversando con Subdelia, creemos que si este formato es del agrado de World Trade Center, lo podemos repetir y para cada experiencia entonces traer expertos en diferentes áreas, porque hay muchos temas aquí que analizar. Por ejemplo, cuando escuchábamos de la construcción, estábamos pensando en nuestros expertos en el área de transformación digital, entre ellos el profesor Rubén Darío Díaz. O sea, creo que va a haber mucha oportunidad de seguir conversando y siempre reiterarles que desde el IESA estamos a la orden, es su casa y ojalá que podamos pensar en muchas cosas que hacer juntos en el próximo futuro. De verdad, desde World Trade Center, enormemente agradecida con el IESA, en lo institucional y en lo personal, con Nuncia, con Nivario, con Patricia, con Carlos. De verdad que hicieron un esfuerzo maravilloso. Les agradezco el compromiso con los dos casos que se presentaron, de Aitor Díaz, gran emprendedor, y de José Quintana. Muchísimas gracias por toda esa preparación y por nuestros compañeros de World Trade Center que nos están acompañando hoy en el panel, Jorge Acevedo, Guillermo y Sofía Rovía. Muchísimas gracias a toda la comunidad de World Trade Center. Antes de irnos, un minutico, nada más, voy a lanzar una pregunta. Ayúdenme a tomar una decisión que les sirva a todos, por favor. Tiene que ver con el horario. Les puse allí 4 opciones, a ver cuál es la que más les conviene. Ayúdenme con esa decisión. Respondan, ya lo tienen. Bueno, ya como que terminaron de responder y el ganador absoluto es las 3 de la tarde. Nos quedamos como estábamos. Bueno, excelente. Okay. Muchísimas gracias, de verdad, que nuevamente, gracias. Y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana y que descansen mañana, por favor. Muchísimas gracias. Chao, feliz tarde. Feliz tarde a todos. Muchas gracias, un privilegio.